tristemente este noviembre y todos los noviembres se bautizaron como el Noviembre Azul, que es la concientización sobre la salud masculina, justamente para prevenir, detectar temprano y dar el tratamiento correcto. Hablábamos hace rato que todo el mundo parece de fofo, que es fear of finding out, pavor de enterarte de que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de hoy, señor, usted tiene cáncer de testículo. Alberto Rueda, que tiene 34 años, que es un recién nacido, ya le pasó. Cuéntame la historia. ¿Te acuerdas? ¿De qué me acuerdo? ¿De Hace Enchúlame un el año. changarro? Venía irreconocible. Tienes sin cejas, toda la pelón. razón. Ni te reconocí. Venía ¿Pero qué salidito. compañía era? Yanabox, Yanabox. los tapetitos de pasto natural. ¡Claro! Ay, ya sé. Claro. Sí, venía salidito de las quimios. A ver, Alberto, cuenta la historia a todos los cuentavientes. Pues fue justo hace un año, yo tenía casi 33 años recién cumplidos. Fue en julio de 2024 que por un golpe de suerte, literalmente, me diagnosticaron. No, ¿cómo? Una de mis perritas, estábamos jugando a la pelota, me brincó en la entrepierna y fue ahí que fue un dolor que dije, hijo, ¿qué pasó? Pero espérame, a todos los hombres cuando les pegan ahí les Claro, duele. Claro. ¿Por qué te brincó? Al final, durante la regadera, que es una de las recomendaciones del de la autochequeo o autoexploración, me empecé a revisar y detecté algo raro. Era ¿Qué? como en la textura, el tamaño, pero yo me veía en el espejo y no veía absolutamente nada diferente. O sea, realmente era todo normal. Fue ahí que tomé la decisión de hablarle a mi urólogo, digamos, de cabecera en aquel momento, y fue que me dijo, no, vente a consulta ahorita. No, pero ¿qué le dijiste a tu urólogo? Oye, Oye, me siento un huevo, o sea, Sí, ¿cómo sí, le sí. dices? ¿Cómo le dices? tal cual, me brincó mi perrita y siento un huevo extraño, tal cual, fue la conversación y fue de, oye, no es normal, un golpe no te causaría ese tipo de situación, entonces vente a consulta, ¿no? Consulta rápida, me revisó, es probable que tengas un tumor. Me mandó un ultrasonido, recorrí creo que 3 laboratorios diferentes, 2 hospitales No, porque espérate, no había es que cupo. te estás brincando, Alberto. ¿Cómo te revisó? Llegas a consulta, ahora sí que como escena de película, ¿no? Ajá. Llegas, ponte en la camilla, con tu batita, te sientas, y la verdad es que es una revisión muy, muy rápida, digo, no voy a ser muy gráfico, pero literal revisan uno, revisan el otro, realmente se ve la diferencia en las texturas, y pues sí me dijo, es 99% casi seguro que tengas un tumor, necesitas hacerte este ultrasonido. Entonces es ahí donde empieza como que el corazón a latir fuerte de cómo un tumor a los 34 años, sí estaba yo como que en el punto perfecto, ¿no? De la vida. Claro. Entonces fue ahí donde te empiezas a cuestionar muchísimas cosas y luego viene el ultrasonido, ¿no? Que justo pues es esperar a que te atiendan, encontrar cita, ver en dónde te lo pueden hacer más rápido, que le den los resultados al doctor. Entonces fue, sí, como que tu vida se empieza a poner en pausa. O sea, empiezas a ver todo lento y traes como una nube permanente encima, tratando de ver cómo arreglarlo y cómo solucionarlo y pues ver qué sigue, ¿no? Sin tratar de adelantarte o verte pesimista, porque al final, si el cáncer tiene una connotación... La palabra tiene una connotación muy negativa. Todos hemos tenido familiares que pues han sufrido cáncer, que ya no están, que están ya en remisión, pero son palabras que empiezan a ser fuertes y más a los 34 que pues, dices, el cáncer es para gente más grande. Entonces Claro. sí fue ese shock inicial de entender qué estaba pasando y pues tratar de agilizar el tratamiento. Entonces te dicen, Tienes un tumor. y es canceroso. No es posible sacar una biopsia del tumor. Hasta la hora de la cirugía ya mandan a biopsia lo que te sacaron para saber en qué etapa estás, qué tipo de tumor es, qué tratamiento vas a necesitar. Entonces, sí empiezan a hacer ahí un acumulado de situaciones, porque puede ser un tumor benigno, puede ser un tumor pues maligno, puedes estar ya en una etapa muy avanzada sin haberte siquiera dado cuenta, porque es un cáncer muy silencioso, o sea, realmente no tienes síntomas, no tienes dolor, al menos en mi caso, no tenías algo que fuera realmente diferente o anormal. Entonces sí es algo que
que como parte, digamos, ahorita también estoy como vocero con Fundación de Alba, que es parte de lo que queremos explotar, esta parte de la comunicación, de la normalización de los temas y sobre todo el tema de la autoexploración, porque nadie entre los 15 y los 35, siendo muy honestos, vamos al médico normalmente, evitamos ir a toda costa. Hay muchísimos hombres que hasta más de los 40 no van al urólogo nunca, entonces sí estamos como que tratando de hacer ese awareness para 100%. cambiar la mentalidad. Oye, y entonces empezaste quimio, radio. Mi tratamiento fueron quimios, fue mi cirugía, te quitan el testículo, lo mandan a biopsia y el día siguiente de la cirugía te hacen una tomografía para ver si no hay algún metástasis en otro lado. Exactamente. Y saliste limpio. En mi caso tuve metástasis en algunos ganglios del abdomen. Entonces, digamos, de nuevo, ¿no? Yo desperté la cirugía y fue, ya, listo, estoy curado, de regreso a las andadas. Y en eso fue como de, híjole, no, tienes metástasis. Entonces, ahora escuchar metástasis, dices, híjole, pues me voy a morir mañana, pasado. No está uno informado de esos temas. Entonces, fue ahí cuando ya, pues, vas con el oncólogo, te hacen el estudio PET para ver realmente dónde y cómo debe ser el tratamiento. E inicié mis quimioterapias en justo septiembre del año pasado. 9 semanas seguiditas, casi unas semanas diario, otras semanas algunos días espaciados. Y pues ya, justo por eso vine pelón, enchúlame el changarro. Es que les digo una cosa, no lo puedo creer esta historia. Voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan que les platicábamos en Chúlame el Changarro antier que teníamos solamente 9 empresas? Porque una de las empresas que escogimos, la empresaria, dijo que como ella tenía un viaje a Ixtapa con sus amigas, que no iba a poder venir. Ese es un tipo de emprendedor. El tener cáncer, estar pasando por quimioterapia y radioterapia y presentarte en Chúlame el Changarro porque no quieres perder la oportunidad, es otro tipo de empresario. Es lo único que voy a decir. Gracias, mira, Marta. me lo pusiste en charola de plata. Te aplaudo y te felicito. Ahorita voy a hablar de la empresa de este niño porque es una idea espectacular. Y luego entonces... Bueno, fueron las quimioterapias, justo 9 semanas. Las terminé el 29 de octubre del año pasado. Ya. Y honestamente es que estás todo atareado, o sea, Sí. realmente las quimios sí empiezas a tener un declive que no es tanto, lo que a mí me mantenía positivo es que no me sentía mal por la enfermedad, me sentía mal como consecuencia de los medicamentos, Claro. ¿no? Entonces era lo que a mí me mantenía como un poco optimista de no estás enfermo, es una reacción Claro. de los medicamentos, así que dale para adelante. Y fue por eso que le comentaba a Rebe, Alan, para mí el enchúlame el changarro fue esta patadita que necesitaba para desatarugarme y pues regresar a las andadas, porque sí fue para mí súper emocionante el venir, el presentar, el estar pues pelón y sin cejas, como sea te ven tu familiar Sí. en el hospital, pero venir a presentarte en vivo Públicamente, con Marta de claro. Baile, yo decía, hijo, no sé si me la voy a jugar, pero al final, mira, resultó increíble y de ahí han salido muchísimas cosas y es parte de que también estoy con Fundación de Alba, de toda esta inspiración que tomé de Enchúlame el Changarro y pues ahora estamos por acá otra vez. ¡Ay, Alberto! ¡Qué felicidad! ¡Qué buena historia! Oye, y dime una cosa, ¿cómo estás de salud hoy? Estoy en remisión, Marta, llevo un año ya en remisión. Perfecto. Ya, sano, tenemos que seguir ahí con algunos controles cada 6 meses, ahorita por un periodo, luego ya cada año, pero al menos ahorita estamos completamente libres de cáncer. Te felicito, te aplaudo, qué alegría conocerte. Gracias. Qué alegría haberte tenido en Enchúlame el Changarro. Nada más quiero contarles quién es para que se acuerden. Alberto Rueda tiene un negocio que se llama IANA, así I-A-N-A. Métanse ahorita, síganlo en Instagram, síganlo en TikTok, IANA_box. Y son estas cajas con pasto para que sus perros y sus gatos, en vez de estarse haciendo pipí por toda la casa, en vez de que ustedes tengan que estar bajándolos cada cierto tiempo porque viven en un departamento, tienen su cajita de Yana Box con pasto natural Así es. para que sus perros hagan pipí popó ahí.
Sí, y son sin tierra, no tienen bichos, reducen olores, llega en paquetería a tu casa, entonces te despreocupas de cualquier tipo de, digamos, de estarlo recibiendo a alguien, de estar cambiándolo. Sí. Tú te suscribes y llega solito y listo, se acabó. Y tienes pasto natural en tu casa, sin tierra, sin bichos, sin incomodidades, para que tu perrito le puedes poner ahí como un, ¿cómo se dice? Un fire hydrant. Sí, le llamas potty target nosotros. Un spotty target para que sus perros y sus gatos, cuando ahora sí que les gane, tengan dónde ir a hacer pipí. Es una joya. Y qué increíble que hoy Yana-Box venda muchísimo por la historia y la presencia de Alberto Rueda, un pequeño gran empresario mexicano. Gracias por tu historia. Dagoberto Molina, nuestro urólogo, jefe de urología del Hospital ABC, es urólogo y oncólogo, les va a contar por qué se tienen que cuidar los testículos. Entonces, pues no sé cómo nos vas a explicar cómo Alberto, de 33 años, le da cáncer de testículo. ¿Sabes la paz que le estás robando a todos los hombres que escuchan este programa? Fíjate que realmente no es robarles la paz, sino darles una información. Gracias por permitirme hablar de este tema, Marta. Y de acuerdo a lo que acabas de decir, es cierto, en noviembre es el mes azul. El 29 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, pero todo el mes se enfoca hacia la salud masculina. El cáncer de testículo, evidentemente, es un cáncer, es un tumor que afecta, y sobre todo la palabra cáncer taladra la cabeza y las emociones, porque el pico de presentación más frecuente de cáncer de testículo es en los hombres jóvenes. Hay cáncer de testículo en los niños chiquitos, menores de 3 años, que son tumores testiculares de esa edad. Y el pico más importante del cáncer testicular oscila entre los 15 años y los 40. Y hay otro pico después de los 60 años de edad que si encontramos cáncer de testículo en una persona más grande, generalmente el cáncer no proviene del testículo, sino que es primario de otro lugar y hace metástasis al testículo como linfoma o leucemias. Oigan, yo no sé cómo se manejan ustedes, pero las mujeres nos tocamos y nos agarramos las chichis todo el día. ¿Sabes cuál es el problema? No, es más, los hombres se agarran ahí todo el día. Tienes toda la razón. Se jurungunean, se acomodan, se rascan, se soban. Sí, a ver. Pero eso no significa que revises el testículo. Exacto, por eso. Lo estás acomodando y no te das cuenta. Porque el cáncer de testículo no duele. No duele. En muy pocas ocasiones llega a doler cuando existe una necrosis o un infarto dentro del tumor, pero generalmente en el 99% de los casos no duele. Los testículos se tienen que revisar comparativamente, por eso gracias a Dios tenemos 2 y entonces puedes tú tocar diferencias de uno contra el otro. Anatómicamente tienen que ser más o menos del mismo tamaño. Siempre hay una pequeña variabilidad en el tamaño de uno y otro. No somos perfectamente simétricos, pero deben de ser más o menos iguales y los debes de palpar exactamente igual. El testículo tiene una consistencia firme, pero no dura. Y el testículo con cáncer se torna a una consistencia dura como piedra, pero no duele. Entonces acuden a algún médico que no es especialista en la materia y lo que reciben es tratamiento desinflamatorio, tratamiento contra una infección, les dicen cualquier cosa y el paciente pierde tiempo valiosísimo en llegar al médico porque efectivamente está recibiendo tratamiento, pero no para lo que él tiene. Por eso, pero entonces, si ustedes tienen un testículo duro, si tienes un testículo duro... Ustedes creen que es cáncer hasta que el doctor no les compruebe con un estudio que es lo contrario. Hay mucha gente que cuando llegan los pacientes, impresionante caso recientemente, ya un paciente, 33 años, que estaba buscando tener hijos y no podía, y ya estaba listo para que le hicieran a su pareja un proceso de inseminación asistido, etcétera. Y lo que tenía era un cáncer testicular que nadie, después de haberlo estudiado, le había descubierto. ¡Qué bárbaro! Pero entonces, a ver, testículo duro. Grande, duro y que no duele, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿Pero qué otro síntoma? ¿Rojo? No hay. ¿Caliente? No hay, Marta. Los únicos síntomas es
testículo grande, duro y que no duele, eso es un dato de alarma. Y en los jóvenes, desafortunadamente, el pico de edades en los jóvenes, como lo comentaba Alberto, no le das la importancia que tiene porque no te duele. Y si no te duele, no te incomoda. Claro. Y entonces, si no te incomoda, pues vives. Y vives así. Empieza a crecer poco a poco. Y como no duele, pues recibes muchos medicamentos o muchos consejos de alguna persona que quiere ayudarte con buena voluntad, pero con muy mala precisión. La forma en que haces pipí, No tu hay erección, nada. La eyaculación, nada, Beto. No tiene No hay un nada, síntoma. ninguna relación con eso. Grande, Duele. duro y sin no dolor. Y sin dolor. Ok. Entonces, cuando tú revisas a un paciente que tiene eso, pues evidentemente nosotros nos dedicamos a eso, lo puedes detectar. El 99% de las masas que se presentan en los testículos son malignas de esta naturaleza que no duelen y que son duras. Por eso, Hay otras benignas. Ajá. Si llega un señor a tu consultorio, tú lo revisas y se lo ves duro, grande y no le duele, a ojo de buen cubero tú dices... Esto es un tumor hasta no demostrar lo esto es contrario. un tumor. Ok, como yo quiero que mis cuentavientes, y les digo una cosa, chicas, como los hombres tienen FOFO, Fear of Finding Out, por eso no les gusta ir al doctor, pánico de averiguar qué es lo que tienen, entonces ustedes van a hacer la caridad de revisarle los testículos a sus parejas. Fíjate que lo dirás de broma, Marta, pero el 50% de los diagnósticos lo hace la pareja, Lo hace la chica. mamá, el Sí. papá, que de repente entra al baño y ve al hijo y le dice, oye, ¿qué tienes ahí? Está enorme ese testículo, ¿no? Pues es que no me duele y no avisaban, porque los jóvenes pues ya no le avisan a su mamá que tienen un problema testicular y lo van dejando. El problema es ese. Oye, como yo quiero que tengan la información para tomar la mejor decisión, el dueño de esto es el urólogo oncólogo, como el doctor Dagoberto Molina. Pero si ustedes caen en manos de cualquier otro, que ustedes sepan cuál es el estudio que confirma si es cáncer o no. Ahí te vas a ir de espaldas. Ahí vas a decir, no hay. Sí hay, Ay. pero no hay marcadores que siempre marquen para todos los tumores. El ultrasonido es un estudio que hacemos para ver la estructura, la conformación anatómica del testículo y para poder ver a través de esa imagen si el testículo tiene alguna zona distinta al resto. ¿Qué ves en el ultrasonido? Se ven zonas de, haz de cuenta, cuando tú ves un testículo en el ultrasonido tendrías que verlo como el canal de la televisión donde no hay programación, que es toda unos puntitos, todo homogéneo. Cuando ves una imagen que no es homogénea y hay una imagen dentro de esa que es distinta, generalmente es más oscura y que es irregular, eso puede ser un tumor. Y a veces no lo palpas porque está en sus etapas más tempranas. Cuando lo palpas es porque ya avanza. Ahí hay una bola. Entonces, el Ultrasonido número 1. te ayuda. 2, le tienes que pedir marcadores tumorales. Esos son unas sustancias que se miden en la sangre y que te dicen si están elevadas la probabilidad de que sea un tumor. Pero el cáncer de testículo es un cáncer difícil porque hay tumores testiculares que no marcan esos marcadores. Los marcadores son la alfa-fetoproteína, la fracción beta de gonadotropina coriónica y la LDH. Ya, tampoco te pongas pesado. Pero esos 3 marcadores que son la base no marcan si es un seminoma puro. Esa es una estirpe celular que te da el patólogo cuando ya quitaste el testículo. Si es un seminoma puro y es un seminoma que no ha rebasado las capas de la túnica albuginea, la túnica vaginalis y el cordón del testículo, que es el cordón espermático, ese paciente está prácticamente curado si eso no ha rebasado el tumor, si esos márgenes, y si el tumor pertenece a un seminoma puro. El cáncer de testículo se disemina muy rápidamente a los ganglios que están en la parte posterior del abdomen. Esa cavidad se llama Por eso tenías retroperitoneo. metástasis en el abdomen. En los ganglios. Del abdomen. En las metástasis del cáncer de testículo, en primer lugar va a los ganglios del retroperitoneo, después va al pulmón, hígado y cerebro. Así se comporta. O sea, lo agarraste por lo menos en la panza. Sí, cuando hay un diagnóstico, cuando existe ya un diagnóstico documentado de un tumor, que en este caso se llaman tumores seminomatosos,
que es un seminoma clásico puro, pero ya avanzó hacia el retroperitoneo, lo que el paciente necesita es apoyo coadyuvante con quimioterapia. Claro. Oye, dijo Beto, sí lo dijiste, que no te podían hacer biopsia, Correcto. ¿no? Y tú dijiste, no se hace biopsia. En el testículo no se puede biopsiar. Porque si tú picas, no, porque exacto, si tú picas el testículo para hacer una biopsia, eso tiene riesgo de diseminación y se desestadifica. Técnicamente hablando, en oncología se desestadifica el tumor y entonces tú eres el que lo puedes diseminar a otro lado y lejos de ayudar al paciente, lo estás llevando a una etapa más avanzada. Es que les digo una cosa que a mí me trauma de este cuento del cáncer, en todos, que todos los oncólogos que hemos traído en este programa siempre te dicen que tienes que tener mucho cuidado en esos doctores que te dicen, es cáncer, te lo quito ahorita, te opero mañana. Sí, que ahorita, ajá. Y todos dicen, tú no puedes operar una bola que no sabes de qué familia es, qué tipo es, justamente por lo que acaba de decir el doctor. Porque a ti te hacen una biopsia mal hecha, a ti te hacen una operación mal hecha, sin saber qué tipo de cáncer tienes, qué tipo de tumor es, y se te hace un reguero. Así es. Por ejemplo, en testículos y en riñón no debes hacer biopsias. En riñón hay ciertas cosas en las que está permitido, pero la biopsia que se hace, si quieres tener la certeza de un tumor que se ve en otros estudios, en riñón tiene que ser a cielo abierto, tiene que ser abierta la biopsia porque vas ya por el tumor en ese momento. Igual en el testículo. El testículo no se puede biopsiar, está contraindicado. La única posibilidad de biopsiar un testículo es en enfermedades benignas y sobre todo para fertilidad. Ahí sí hacemos una biopsia porque no hay un tumor que tenga riesgo de diseminarlo. Pero ahí estás procurando espermatozoides, no estás tratando cáncer. En el cáncer no se toca el testículo hasta que el cirujano lo retira completamente y el patólogo te dice nombre y apellido y te dice los márgenes hasta dónde llegó el tumor. Tienes que saber qué células lo componen, tienes que saber los márgenes, si están tomados o no están tomados, tienes que tener marcadores tumorales, porque los marcadores en el seminoma no marcan, pero en otros tumores del testículo sí, como en el saco de Yolk, en el coriocarcinoma, en los tumores mixtos, ahí sí lo marca. Y entonces si tú ves los marcadores altos, lo más seguro es que no sea un seminoma y que ese tumor sea de otra naturaleza y requiera otro tipo de tratamiento. Muy bien. Bueno, nada más dile a las mujeres el papel que ellas juegan en eso. Sí, las parejas, las mamás, la pareja del paciente que tiene un cáncer testicular, de verdad juegan un papel fundamental porque muchas veces ellas son quien lo descubren o ellos son quien lo descubren porque dicen, oye, aquí tocó algo que no es normal o por lo menos comparado con lo que el otro, pues está diferente. Oye, por ejemplo, cuando el testículo sí duele y las venas están inflamadas. Eso se llama varicocele. Varicocele, pero eso no es riesgo de cáncer. Eso no es riesgo de cáncer, es un problema vascular por varices testiculares. Mira, aquí dice otra cuentaviente, mi esposo tiene un testículo en la bolsa del escroto y otro se le subió, pero se toca el que tiene por fuera y a veces le duele. ¿Qué tiene? Eso puede ser un testículo retráctil o puede tener una hernia porque está abierto el anillo inguinal profundo y el testículo puede regresar a la cavidad. Hay que revisarlo porque eso claro. no pueden vivir con eso. Que te preguntan que por qué le podría doler el testículo a un niño de 12 años. Por infecciones, regularmente es una orquiepididimitis o una torsión testicular. Aquí el riesgo es que se pueda torcer el testículo. Si el testículo se tuerce, duele muchísimo y hay riesgo de que se pierda si no se atiende antes de las 6 horas porque lo deja sin circulación. Se ahorca el testículo y el paciente lo va a perder. ¿Quién ve a los testículos de un niño? Nosotros. ¿También? Los urólogos. O sea, tú ves niños de 5, Sí. de 7, de 10, de 12, Sí, de sí. 18. Sí. Ah, buenísimo. Cuídense. Cuídense, revísense, no asuman cosas. La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones. No pierdan tiempo. Si ustedes, es mejor llegar al médico especialista y que te diga que es un grano y que con una pomadita se quita, a que te dijeran esto es un cáncer y lo dejaron pasar y entonces tienes que dar terapias coadyuvantes cuando pudiste haber controlado un cuadro en un momento muy oportuno. Te quiero, Dagoberto. Es igual. El doctor Dagoberto Molina es urólogo y ve también mujeres, por todo aquello de las infecciones en las vías urinarias,
la menopausia, Hay miles la de uretritis, híjole. Incontinencia urinaria, prolapsos. Todo eso. ¿Por qué no hablamos un día del sistema urinario femenino en la menopausia? El día que es interesantísimo. Solamente, el tema. interesantísimo. El doctor Dagoberto Molina está en el Hospital ABC de Observatorio, es de R-Molina Polo, en todas las redes, 55 55 15 73 30.